Muy bien, llegamos hoy al último versículo del capítulo 17 del Evangelio según Juan, con el que cerramos esa serie en la que hemos estado reflexionando sobre los 10 principios que Cristo ha establecido para el desarrollo de la vida de la Iglesia. Este último versículo yo voy a hacer la lectura de los dos últimos en vez del último versículo solo, porque los dos van muy ligados, muy vinculados, y dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 17, versículos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo ha estado intercediendo delante del Padre, ha pedido al Padre por una iglesia que esté cimentada en la vida eterna, es decir, en comunión con Dios, ha orado por una iglesia que descanse en la palabra, ha orado por una iglesia que sea una en Cristo, ha orado por una iglesia vinculada con Dios en comunión permanente con Él. Ha estado pidiendo por distintas cosas y ahora concluye en este diálogo con el Padre, no tanto en una petición, sino en una determinación. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, con un propósito, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí tenemos dos grandes principios de vida para la Iglesia. El primer principio tiene que ver con conocer a Dios, en una vinculación permanente de relación con Él. El segundo principio tiene que ver con el amor fluyendo en la vida de cada uno de los creyentes y por tanto en la vida de la Iglesia. Tres cosas encuentro en ese texto. En primer lugar, la decisión. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. En segundo lugar, la dimensión de esa decisión de Cristo para que tu amor con que me has amado a mí esté en ellos y yo en ellos. Y finalmente está la determinación. Frente a lo que Cristo dispone, Él nos llama hoy a tomar una decisión personal que cumpla en nuestra vida el propósito de Jesús. Primeramente, pues, la decisión. La expresión de Cristo es muy sencilla. Versículo 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. En este diálogo con el Padre, Cristo enlaza esta decisión final del texto que hemos leído con lo que antecede. Por eso leí el versículo 25. Y una de las cosas que sorprenden esos dos versículos es la cantidad de veces que aparece el verbo conocer. Concretamente en dos versículos, 5 veces. Notad el versículo 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y no solo te han conocido, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Por tanto, hay un énfasis tremendo en el verbo conocer, que como sabéis todos vosotros muy bien, el verbo conocer en la Biblia no indica tanto una acepción o una comprensión mental, sino una comprensión vivencial. De manera que lo que está diciendo Cristo es que no solamente intelectualmente sepan que tú eres, cómo eres, de qué manera te comportas, sino que tengan una relación vivencial contigo. Esta relación vivencial con el Padre y con el Hijo, de conocimiento íntimo con Dios, trae una consecuencia que Cristo mismo dijo anteriormente. La vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por tanto, lo que está diciendo Cristo aquí es, yo les he dado a conocer tu nombre, tu persona, lo que tú eres, para que tengan comunión contigo.
para que estén vinculados a ti. Los discípulos conocían que el Padre había enviado al Hijo para salvar al mundo. Y si ellos conocían que el Padre había enviado al Hijo, necesariamente Cristo vino al mundo con un propósito, con una misión. No solamente la misión de salvar a los pecadores, sino la misión de revelar a Dios. El ministerio terrenal de Cristo comienza precisamente con esa ejecución, con ese programa de que te conozcan a ti. El revelador de Dios consiste en conocer, en que el hombre pueda conocer al Dios invisible. Por tanto, el Dios de la Biblia, que viene al mundo encarnándose y haciéndose hombre, viene con la misión de revelar, de manifestar, de hacer visible al que es invisible, de que pueda entrar en la capacidad del hombre limitado lo que es infinito, que el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, se asiente en el corazón de los creyentes. Por tanto, tenemos que entender que el Hijo revela al Padre de varias maneras. La primera manera de revelar al Padre es en su palabra, y hay textos claves en este capítulo que hablan de la palabra como cimentación, como elemento vinculante a la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 8, yo les he dado las palabras que me diste, y así continuamente en varios momentos de la oración Cristo habla de la palabra, y Cristo dice, les he dado tu palabra para que sean santificados en ella. Luego la palabra de Dios santifica la vida del creyente. Pero el Hijo, como revelador del Padre, hay dos textos en el Nuevo Testamento enormemente importantes. Uno de ellos es el ya conocido de Juan capítulo 1 y versículo 18, donde leo de esta manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego este Dios invisible se hace visible por medio, y yo diría más, en Cristo. Como dice el segundo texto de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta traducción perfecta. A veces me pongo muy nervioso cuando alguien dice, este versículo no está bien traducido. Bueno, echemos un freno ahí, porque los que traducen una versión de la Biblia saben mucho de los idiomas bíblicos. Bueno, dejemos el comentario adicional al tema, pero indudablemente en castellano hay que añadir un artículo determinado para referirse al Hijo. De manera que en nuestra versión leemos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero en el texto griego no está el artículo. Está una expresión absoluta. Nos ha hablado por Hijo. O si prefieres cambiar esa preposición por la preposición en, nos ha hablado en Hijo. El gran discurso de Dios se llama Hijo. Y el Hijo de Dios que viene al mundo de los hombres revela por sí mismo lo que Dios es. El Dios de la Biblia, el infinito Dios, el invisible Dios, el soberano Dios, el omnipotente Dios, se ha revelado por el Hijo. Y el Hijo de Dios ha manifestado a aquellos por quienes ora en primer lugar, extensivo a nosotros también hoy, ora por aquellos a quienes le ha dado a conocer al Padre. Ahora, la misión de Jesús en este envío al mundo, que tiene que ver con una misión reveladora, debemos preguntarnos cómo Él reveló al Padre. Y en primer lugar encuentro en el pasaje que Cristo revela al Padre por medio de la Biblia, es decir, por medio de las palabras. Mira el versículo 8. Porque les he dado las palabras que me diste. Entonces el Padre le ha dado el mensaje. Y ha venido al mundo y dio la palabra de Dios por medio de la cual el hombre conoce lo que es necesario conocer, posible conocer en la revelación de Dios acerca de Dios. La revelación escrita tiene un propósito,
que el hombre conozca a Dios. El Dios de la Biblia, siendo invisible, siendo infinito, siendo espíritu, no es posible que sea descubierto por investigación del hombre. Pero Él se revela. Y se revela diciendo al hombre, aquí estoy yo, primeramente por la naturaleza, la creación, que dice Dios existe y es omnipotente, pero luego se revela por medio de la palabra. Se leyó esta mañana un salmo de consuelo, de aliento, el Dios que protege. ¿Cómo sabemos que Dios protege? Porque lo dice la palabra. Y porque la palabra de Dios revela no solamente lo que debemos saber intelectualmente, sino lo que necesitamos para conocer esa realidad. Una ciencia es ciencia cuando puede demostrar sus postulados. La Biblia es la suprema ciencia, porque investigando en ella descubrimos la realidad absoluta de quien se revela en la palabra, que es el Dios de la gloria, por medio de la palabra. Pero no solamente por la palabra reveló Cristo a Dios, lo reveló por medio de las acciones. Cristo no se detuvo nunca a hablar de la omnipotencia y del amor de Dios en el sentido de dar un discurso teológico, pero Cristo manifestó la omnipotencia divina y el amor divino en que sanó a los enfermos, en que dio de comer a los necesitados, en que como creador del cielo y de la tierra dijo al viento y al mar, calla y enmudece, y obedecieron. De manera que los discípulos, viendo a Jesús, fueron conociendo ¿qué? A Dios. No en la dimensión solo del texto que ellos conocían la Biblia, sino de la dimensión impactante de la acción divina manifestada en Jesucristo, hasta el punto que ellos dan testimonio de lo que vieron en Jesús. Y no dicen, hemos quedado asombrados de sus milagros y de sus portentos. Dice, hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo manifestó a Dios como el Dios verdadero, como el Dios de la gracia, como el Dios del compromiso. La palabra verdad significa específicamente fidelidad a la palabra. Por tanto, Dios dijo y Dios hizo, y se manifestó en Jesucristo, su Hijo. Cristo manifiesta a Dios en la desbordante dimensión de su amor. Y cuando se acerca el momento en que Él va a levantarse de la cena, cuando Él está orando allí, van a abandonar el sitio donde cenaron, y Él está orando y orando al Padre antes de decir a los discípulos, levantaos, vamos de aquí. Inmediatamente el Señor dice, yo te he anunciado, te he hecho conocer y lo haré aún. ¿Cuándo? Inmediatamente después de esto. Y Cristo va a salir de la cena y va a entrar ¿en dónde? En Getsemaní. Y Cristo va a salir de Getsemaní y va a ser preso por la turba que enviaron para llevarlo al palacio o al lugar del sumo sacerdote. Y Cristo saldrá de ese lugar de juicio infame durante la noche en la casa del sumo sacerdote y va a ser entregado a Pilato y va a ser cuestionado y golpeado y vituperado por las gentes. Y Cristo saldrá del lugar donde fue juzgado por la autoridad civil y va a ser puesto en una cruz y va a levantarse entre el cielo y la tierra, despreciado por los hombres y alejado de Dios por nuestro pecado. No puedo entender una dimensión semejante. Y aquí la Biblia centra las palabras de Jesús. Te daré a conocer aún. Yo no puedo entender el amor de Dios sin subir a la cruz. Vamos, sin acercarme a la cruz, sin subir al lugar donde está la cruz. Yo no puedo entender el amor si no leo estas palabras. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permíteme decir esta expresión del versículo de otra manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. ¿Puedes entender eso?
No hay forma de entender una dimensión de amor semejante. Y si tú tomas ese pasaje de Romanos 5:8 que acabo de mencionaros y lees anteriormente, te encuentras con que Pablo da 4 calificativos a los hombres. El primer calificativo son débiles. El segundo calificativo son impíos. El tercer calificativo son pecadores. El cuarto calificativo son enemigos de Dios. Y frente a estas 4 dimensiones que no merecen para nada ser amados por Dios, Dios envía a su Hijo para revelarlo y para decirnos en la dimensión de la cruz: te amo entrañablemente, hasta el punto de entregar a mi Hijo para que tú tengas vida eterna y perdón de pecados. ¿Cuán lejos está la cruz de Cristo de mi experiencia diaria? ¿Y cuánto necesito en cada día, en cada momento, en cada ocasión, subir por la fe a la cruz y mirar al crucificado y preguntarme entonces: ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia me responde en las palabras de Pablo, Gálatas 2:20, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. No puedo entenderlo, pero puedo conocer la dimensión de ese amor, cómo el bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, viene a morir por mí. Pero sorpréndete, me pregunto quién es el responsable de la muerte de Jesús. Y claro, inmediatamente la respuesta que voy a recibir es: los pecadores perdidos. Bueno, sí, es verdad. Ellos producen, generan la necesidad de que alguien cancele su deuda, es verdad. Son responsables, somos sin duda ninguna. Si Cristo no hubiera ocupado nuestro lugar, nosotros estaríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero voy a la Biblia y escucho el mensaje del apóstol Pedro en la predicación del Evangelio, y dice a aquellas gentes que Cristo fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No ocurre nada en la redención del hombre que obedezca a otra cosa que no sea el plan de Dios. ¿Entiendes esto? En la eternidad Dios decide salvar al hombre y Dios dice: enviaré a mi Hijo para que ocupe el lugar de los pecadores. Y el Hijo de Dios dice: y yo iré y acepto la responsabilidad de ocupar el lugar de ellos. Y el Espíritu Santo dice: y yo llevaré luego a los hombres a Cristo y los regeneraré. ¿Para qué? Para que la salvación sea posible. Y en ese momento tremendo, tremendísimo de la cruz, el Padre carga sobre el Hijo tu maldad y la mía. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Me encanta decir a veces estas verdades en la expresión no solo del texto bíblico, que es esencial, es lo único inspirado, pero sí en la expresión de algunos de los signos antiguos. Esos signos que yo recuerdo cantados por congregaciones que muchas veces lloraban por lo que decía el himno. Y estaba pensando ayer, ¿cuál escojo de esos antiguos, no viejos himnos? Déjame hacer un paréntesis. Una cosa vieja es la que no vale y hay que tirarla. Una silla vieja, tirémosla. Una cosa antigua es la que va ganando valor con el tiempo. Yo tengo una silla de madera noble, barnizada y recamada en oro, y oye, cada día que pasa vale más. Así ocurre con los signos. Los signos viejos, tirémoslos. Los signos antiguos, guardémoslo. Este es un himno antiguo que dice una de sus estrofas: el rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor,
no hay ira para mí. ¿Lo entiendes? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has vivido? Cristo viene para revelar el amor del Padre. Y vuelvo al texto. Y está la dimensión de amor que Cristo revela, que puede decir a uno de sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Segundo, ¿cuál es la dimensión del conocimiento que Cristo revela? Es una dimensión de amor. Y Cristo dice al Padre: para que el amor con que me has amado esté en ellos. Notad que hay una vinculación en las dos cosas. Yo te he revelado para que el amor con que tú me has amado desde la eternidad esté en ellos. Y yo en ellos, un pueblo vinculado en amor. Cuando Cristo establece el principio testimonial de la iglesia, ¿cómo se va a conocer mi iglesia en el mundo? Dice estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, que os améis los unos a los otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Oh, fantástico. Vamos a hacer un curso de amor. Vamos a investigar el amor y a ver si... Escucha lo que dice el texto. No es un amor transitorio, pasajero, elaborado. No es el amor de la religión. Dice: para que el amor con que tú eternamente me has amado, ese amor esté en ellos. Y yo en ellos. Y Cristo dice al Padre: vamos a capacitarlos para amar. El amor de la Trinidad, sabéis muy bien, el de la relación entre las personas divinas, se personifica, se manifiesta en el Espíritu Santo. La mente del Padre en el Verbo, que es el Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, eso es un asunto teológico complejo, dejémoslo ahí. Pero lo que quiero deciros es que cuando el amor de la Trinidad se manifiesta, la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes hace posible lo que Cristo acaba de decir: como tú me has amado a mí, así ellos se amen. ¿Y cómo? Bueno, vamos a actuar las tres personas divinas en esa relación. Primeramente, tú, Padre, ¿me amas eternamente? Sí. ¿El Espíritu Santo expresa ese amor? Sí. Por tanto, vamos a ponernos en ellos. Ese amor se va a manifestar por la acción nuestra en la vida de ellos y especialmente del Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:5. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que el Espíritu Santo reproduce a Cristo. Nota el versículo: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Espíritu Santo de Dios está reproduciendo a Cristo, la vida, las perfecciones de Cristo en la vida del cristiano, porque el Padre ha dicho, ha predestinado a cada creyente para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros nunca podríamos hacer, lo hace Dios operativamente por medio de su presencia en nosotros. Y yo me pregunto: Señor, ¿y cómo es ese amor? Y la Biblia me responde que el amor de Dios es esencialmente un amor de entrega, descendiendo hasta la muerte y muerte de cruz. Me voy a la Biblia. Abro Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, y el apóstol Pablo me dice que aquel que existe eternamente en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un amor de entrega. El amor de Dios no está en la distancia del trono de gloria, está en la proximidad del hombre.
El amor de Dios no está expresado en principios legales o morales o religiosos. No está expresado en el monte rodeado de un círculo al cual nadie podía acceder. El amor de Dios está manifestado en un hombre, Jesús de Nazaret, que viene a caminar mi camino, a llorar mis lágrimas, a sentir mis penas, a experimentar mis tentaciones y a morir mi muerte. ¡Oh, qué bendición tan tremenda! Es un amor de entrega, y ese amor de entrega me da la garantía de que nunca desaparecerá de la experiencia de su pueblo. Escucha la Biblia. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amor de entrega. El amor de Dios es además un amor perdonador. Cristo nos perdonó. ¿Cuántos pecados? Bueno, voy a Colosenses capítulo 2, versículo 13, y leo estas palabras. Nos perdonó todos los pecados. ¿Qué significa todos? Eso, así de fácil. La totalidad de ellos, de los pasados, de los presentes y de los futuros. Y esta mañana, con mis cargas, mis miserias, mis pruebas, mis angustias y mis caídas, puedo decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo entiendes bien? Este es el amor perdonador, Cristo perdonándoos. El Dios de la Biblia generoso, sin recordar ninguna de nuestras faltas. Hay ese himno, Sole mencionaba esta de Paquita Patiño, melodías y letras fantásticas. Yo recuerdo aquel otro de Marcos Vidal, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y luego, después de un tiempo de reflexión, y cuando quise decirle lo que hice, ¿qué dice? No te preocupes, no pasa nada. ¿Cuántas veces he caído yo en esta semana pasada? No importa la dimensión humana de esa caída. ¿Cuántas veces he fallado? ¿Cuánto me he desviado del blanco de Dios? Y solamente inclino mi cabeza y digo, querido Dios, he fallado, para sentir el abrazo de la gracia y decirme, adelante, tus pecados están extinguidos. Es un amor restaurador. Y el ejemplo más grande que tengo del amor restaurador ocurrió antes de esta oración. Cristo se levantó de la cena, tomó un recipiente, puso agua, ciñó una toalla y comenzó a hacer ¿qué cosa? Lavar los pies sucios de los discípulos. Y ahí viene, junto a Pedro. Admiro a Pedro porque me parezco tanto a él, humanamente hablando, que me encanta. Y ahí viene a Pedro. Vamos, Pedro. No que Pedro. Tú no me lavas los pies. ¿Cómo? Si no te lavo los pies, no tienes comunión conmigo. Entonces báñame. No, Pedro, no hace falta tampoco. Estás limpio. Solamente hay que restaurar lo que está sucio, los pies. El camino de hoy y de ayer y de mañana va a manchar nuestros pies con el polvo del mundo. Pero la Biblia me enseña que el Dios de la Biblia es restaurador. Lava, limpia la suciedad, para que podamos vivir una vida en comunión con Él. El Dios de la Biblia no consiente el pecado, pero ama al pecador. Nunca cerró el Dios de la Biblia la puerta a la esperanza. Y yo pongo el ejemplo tan evidente de Pedro. Cuando Pedro negó a Cristo y después se encuentra con Él,
¿qué dice el Señor a Pedro? Ven acá, Pedro, vamos, ven, siéntate. Y ahora dile a todos estos delante de todos, ¿por qué hiciste eso? A ver, cuéntame. ¿Qué dice Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Solo eso? ¿Solo? Porque si no me amas, Pedro, no puedes pastorear mi rebaño. Se lo dice 3 veces, que es el superlativo hebreo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿De verdad? Sí, Señor. ¿Más que estos? Tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Pastorea mi rebaño. Hermano amado, si el amor no está en tu corazón, el amor de Dios, no puedes hacer nada. Que Dios bendiga. Y Pablo dice ahí en Corintios capítulo 13 que si tengo todas las cosas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que está diciendo? Tengo un ministerio que molesta a la iglesia y molesta a Dios, si no está basado, fundado, cimentado en el amor. El amor de Dios es un amor de comunión. Versículo 24, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy, para que vean mi gloria. Nota esto, por favor. El amor con que me has amado esté en ellos, dice Jesús en el versículo del principio, y yo en ellos. Comunión. No puedo amar si no tengo comunión con Dios, porque el Espíritu Santo de Dios entristecido, resistido, no produce el fruto para el que fue colocado en nosotros. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Por tanto, solamente cuando un creyente está en la vida en el Espíritu, cuando un creyente anda en el Espíritu, cuando un creyente está en la plenitud del Espíritu, puede ministrar porque está lleno de amor y de comunión con Dios. ¿Entendemos eso? Esta es la gran necesidad del pueblo de Dios. Por tanto, debemos terminar con la determinación. ¿Cuál es la determinación? ¿Qué dice Cristo? El amor con que me has amado está en ellos, ¿sí o no? Bien, entonces Dios me reta en este versículo, me desafía a que esas manifestaciones de amor que he mencionado antes, que son las manifestaciones y otras, pero las principales manifestaciones del amor de Dios, se manifiesten, valga la redundancia, en mi vida cotidiana. Yo tengo que tomar la decisión de vivir una vida que ama en entrega. Y la realidad de esa vida es esta. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es la consecuencia. ¿Hay algo más? Bueno, es que los hermanos a veces me tratan muy mal, ¿eh? Y tú no sabes cuántas cosas hago yo y qué patadas recibo. Escucha la Biblia. Mira a una persona que vive en esta dimensión espiritual, y yo con mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, no importa. No espero la recompensa del pueblo, espero la corona de victoria que Dios me va a dar. ¿Entiendes esto? ¡Cuánta vergüenza siento las muchas veces que he apartado mi ayuda de alguien porque no me resultó simpático o se opuso a lo que yo decía! ¿Cuánto? El amor que Dios me llama es un amor perdonador. Soy capaz de perdonar. Realmente. Sin que me pidan perdón. Sin que reconozcan la falta. Cristo te ama a ti y te perdona siempre. Y el amor de Cristo se refleja de esta manera: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Lo entendemos bien o no?
Guardar en el alma ofensas recibidas es dar lugar al diablo. Recordar lo que te hicieron o lo que no hicieron, bien o mal, y mantenerlo dentro de ti, no es amar como Cristo. ¿Entiendes esto? En todos los ámbitos de la palabra. ¿El amor de Cristo es un amor restaurador o no? Sí. Por tanto, la calidad espiritual de un creyente no está en lo que puede hacer para reprender la falta de otro, sino para restaurarlo. ¿Entiendes, por favor? Vete a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si un hermano es sorprendido en una falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, ¿qué tenéis que hacer con él? Patadas, disciplina, no sé qué, no. Restauradle con mansedumbre, porque tenemos que saber que nosotros podemos caer en esa falta. ¿Cómo cambiaría la iglesia si esta verdad de la petición de Cristo fuese la realidad de vida de cada cristiano? ¿Cambiaría o no cambiaría? Es un amor restaurador que busca a la oveja extraviada. ¿Cuántos lejos de Cristo hoy? Y nosotros sintiéndonos felices con nuestra posición espiritual. Es un amor de comunión, y termino ahí. La comunión con Dios produce necesariamente comunión con los hermanos. Lo entendemos, ¿verdad? Nuestra comunión, la nuestra, es la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hace tiempo, en una reunión de iglesia, un amigo visitaba esa iglesia, el pastor de la iglesia, hablaban de cosas, de comunión de la iglesia y de mil cosas, y el amigo del pastor le dijo: oye, ¿y aquí hay comunión entre los hermanos? Y le dijo: te voy a enseñar la comunión. Y estaban en la puerta de la iglesia y de pronto llegó un carro con dos hombres sentados en el carro. Y le dijo el pastor: mira, ahí tienes el ejemplo de comunión. ¿Cómo? Te cuento. La familia de este hombre y la familia de este otro por años estuvieron peleando por un trozo pequeñísimo de tierra que estaba entre las dos fincas. Cuando uno sembraba y producía fruto, el otro venía y le estropeaba el fruto. Durante tiempo, peleándose. Y un día Cristo alcanzó a los dos. Y hubo un cambio. Y se reunieron los dos en la parcela de la discusión. Y dijeron: vamos a dedicar este trozo de tierra para orar tú y yo todos los días. Desde entonces venían juntos en el mismo carro al culto. ¿Entiendes la transformación? Necesitamos vivir vidas consecuentes, amar a la iglesia, amar a la esposa, a los hijos en el hogar, amar al mundo que se está perdiendo. Pidamos esta mañana, queridos míos, a Dios: Señor, dame la necesidad de amar, porque Cristo me amó y porque tú eres amor. Oremos al Señor. Gracias, querido Dios, por la enseñanza profunda de tu palabra. Perdónanos, porque vivimos vidas muy distantes de la vida de Jesús. Permite para tu gloria, Señor, que el Espíritu de Dios transforme hoy y mañana y siempre nuestras vidas. Nos haga sentir la comunión contigo en amor, en entrega, y nos des la bendición de amar sin esperar recibir nada a cambio, porque así nos amaste tú. Bendice a los que están lejos y resentidos, y transforma a tu pueblo para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.